con ayuda de nuestros compañeros Cecilia Jiménez, María Roldán, nuestro compañero Juan Villasís y mi persona Alison Bermeo. El día de hoy nos encontramos con el señor Edison Sapien. Nos encontramos en el local SIVA y en este momento le vamos a hacer unas preguntas acerca de las obligaciones tributarias en el entorno local. Para explicarle que le voy a realizar algunas preguntas y entre ellas van a estar la opción del 1 al 5, en el que 1 usted está en desacuerdo total, 2 está en desacuerdo, 3 que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 que está de acuerdo y 5 que usted está totalmente de acuerdo. Como primera pregunta, ¿está usted de acuerdo con que los impuestos indirectos como el IVA afectan a las personas con más bajos ingresos? Yo creo que sí. ¿Está de acuerdo en que los impuestos son necesarios para financiar los servicios públicos? Sí. Ahora estamos en la librería universitaria en el cual vamos a hacer una encuesta sobre las obligaciones tributarias en el entorno local, en el cual consta del 1 en desacuerdo total, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo. Para responder las siguientes preguntas: ¿está de acuerdo que las obligaciones tributarias locales son justas y equitativas para todos los contribuyentes? Total desacuerdo. Total desacuerdo. ¿Está de acuerdo que las obligaciones tributarias locales podrían ser mejoradas para incentivar el desarrollo económico y el bienestar social? Ahora estamos en el local Clínica Veterinaria con Sofía Guamán. Ahora voy a hacer las preguntas de las obligaciones tributarias. Satisfecho como la forma en que se utiliza el dinero recaudado a través de los impuestos de Chimborazo para financiar los servicios públicos y el desarrollo local. Considera que el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la ciudad de Riobamba es importante para el desarrollo de la ciudad. ¿Consideras que Ahora nos encontramos en el local de NetLife con estamos con la encuesta número 4, que considera que las autoridades locales de Riobamba proporcionan información clara y accesible sobre las obligaciones tributarias. En su opinión, las sanciones y penalizaciones por el incumplimiento de las obligaciones tributarias en Riobamba son lo suficientemente disuasorias. Como que son correctas para cada uno, como si es que son buenas para unas personas y si es que el valor económico que cada uno tiene también son buenos para ellos. ¿Creen que el dinero recaudado a través de las obligaciones tributarias en Riobamba se utilizan adecuadamente para el beneficio de la comunidad? Más o menos. ¿Creen que los contribuyentes en Chimborazo reciben suficiente información clara y accesible sobre sus obligaciones tributarias, incluyendo los impuestos a pagar, los plazos de presentación y los procedimientos a seguir para cumplir con sus responsabilidades tributarias? La número 3.
Muchas gracias. Con respecto a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas acerca de las obligaciones tributarias en el entorno local, para la pregunta 1, ¿está usted de acuerdo que los impuestos indirectos como el IVA que afectan a las personas con más bajos ingresos? Tenemos en desacuerdo total al 40% de las personas, en desacuerdo al 10%, ni de acuerdo ni en desacuerdo al 10% igualmente, de acuerdo al 20% y totalmente de acuerdo al 20% de las personas. Es decir, que con respecto a la pregunta 1, la mayoría de las personas con un 40% está en desacuerdo total. Con respecto a la pregunta 2, ¿está de acuerdo en que los impuestos son necesarios para financiar los servicios públicos? El 10% de las personas no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 70% está de acuerdo y el 20% está totalmente de acuerdo. Lo que quiere decir que la mayoría de las personas está de acuerdo con un 70%. Pregunta 3. ¿Está de acuerdo que las obligaciones tributarias locales son justas y equitativas para todos los contribuyentes? Un 30% de personas está en desacuerdo total. Un 30% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Un 20% está de acuerdo y un 20% está totalmente de acuerdo. Pregunta 4. ¿Está de acuerdo que las obligaciones tributarias locales podrían ser mejoradas para incentivar el desarrollo económico y el bienestar social? Con respecto a la pregunta 4, un 20% de las personas está en desacuerdo total, un 10% en desacuerdo, un 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 20% de acuerdo y un 30% totalmente de acuerdo. Lo que quiere decir que el 30% de las personas está totalmente de acuerdo con la pregunta 4. Pregunta 5. ¿Está satisfecho con la forma en que se utiliza el dinero recaudado a través de los impuestos en Chimborazo para financiar los servicios públicos y el desarrollo local? Un 30% de las personas está en desacuerdo total, un 20% está en desacuerdo, un 10% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 40% está de acuerdo y un 0% está totalmente de acuerdo. Lo que quiere decir que el 40% de las personas, la mayoría, está de acuerdo con la pregunta 5. Pregunta 6. ¿Considera que el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la ciudad de Riobamba es importante para el desarrollo de la ciudad? Un 30% está en desacuerdo total, un 10% en desacuerdo, un 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 20% de acuerdo y finalmente un 20% está totalmente de acuerdo. Es decir, que el 30% de las personas está en desacuerdo total. Pregunta 7. ¿Consideras que las autoridades locales de Riobamba proporcionan información clara y accesible sobre las obligaciones tributarias? La mayoría de las personas está en desacuerdo total, con un 60%. Un 10% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 20% está de acuerdo y solo un 10% de las personas está totalmente de acuerdo con la pregunta 7. Pregunta 8. En su opinión, las sanciones y penalizaciones por el incumplimiento de las obligaciones tributarias en Riobamba son lo suficientemente disuasorias. Un 20% está en desacuerdo, un 40% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 20% está de acuerdo y un 20% está totalmente de acuerdo. Con respecto a esto, el 40% de las personas, la mayoría, no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Las respuestas de los ciudadanos de Riobamba en el sector de La Dolorosa. Muchas gracias.